que está incluso en el arrabal de una galaxia que no está justamente en el centro del universo. Pero este planeta pequeño, por razón de la encarnación del Verbo, es el centro real del universo. Y la historia humana, que es como un drama, que no obstante la multiplicidad de los hechos y personajes, desenvuelve en el fondo una sola idea: la salvación realizada por Cristo el Salvador. Por tanto, Jesucristo no solamente es el centro del universo cósmico, sino que también es el centro del universo moral. Es el principio y el fin, el alfa y el omega, la razón última de todas las vicisitudes humanas, porque Él, y solo Él, es la cabeza de la humanidad redimida. Nada hay más grande en todo el universo que Jesucristo. Y nada hay más grande en Jesucristo que su sacrificio. Dice Condrot, la obra maestra de Dios es Jesucristo, y la obra, pero aquello que hay de más grande, de más santo, de más augusto en Jesucristo y en la Iglesia es el sacerdocio y el sacrificio de Jesucristo. El Verbo eterno, imagen perfecta del Padre y al mismo tiempo causa ejemplar de la creación, desde el mismísimo momento en que se encarna, desde el mismísimo momento en que se hace hombre, no puede ser Él, no puede dejar de ser Él el ligamento, la atadura entre Dios y lo creado. No puede no obrar como mediador. Él es el sacerdote único. Él es sacerdote siempre. Él es sacerdote todo, por todas partes. Porque su consagración sacerdotal no fue un hecho pasajero y accidental, una unción recibida en uno de los días de su existencia, sino que su consagración sacerdotal fue la misma divinidad comunicada a la naturaleza humana asumida al comienzo de todos sus días. Por eso Jesucristo es esencialmente sacerdote. Y es por eso que todas sus acciones fueron necesariamente sacerdotales. Él no puede pronunciar más que una palabra de adoración reparadora. No puede realizar más que un acto, la oblación sacerdotal. No hay en su mente más que una figura, la cruz. Un solo movimiento animó toda su existencia: subir al Calvario. En la vida de Jesús, todos los hechos tienen una relación, no por convergencia casual,
sino por interna finalidad al sacrificio de la cruz. En una frase misteriosa lo revela Lucas, capítulo 9, versículo 51. Tomó Jesús la firme resolución de ir a Jerusalén. La actitud constante de toda su vida era subir a Jerusalén, porque es el sacerdote que tiende con todas las fuerzas de su alma hacia su altar. Para el interés histórico profano, no era más que una colina insignificante, que apenas sobresalía del nivel del suelo de Jerusalén. Un montículo en el fondo de un país perdido, fuera de los grandes caminos de la civilización. Allí se realizó un drama de odios y de celos, de mezquindad y de crueldad, de gente que gritaba en una pequeña plaza. Una condena como tantas otras. Un minúsculo incidente que se pierde en el rumor de la fiesta pascual, que apenas si merecería una línea de los escritores de la época. Pero a los ojos de Dios, el verdadero constructor de la historia, eso sucedido allí, en el Gólgota, es el centro hacia el cual todo converge y del cual todo se irradia. Es el hecho único que da a todo el resto su significado y su unidad. En efecto, el sacrificio hacia el que se dirige la vida de Cristo es un poema de rigurosa unidad. Mientras que los sacrificios paganos y los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los elementos estaban separados, Cristo en su sacrificio los reduce a la unidad. En vez de innumerables oblaciones, una sola oblación. En vez de muchos animales sacrificados, una sola víctima. En vez de miles de sacrificadores, un solo sacerdote. En vez del dualismo irreductible de un sacerdote que no es víctima y de una víctima que no puede ofrecerse a sí misma, un sacerdote que es víctima de su propio sacrificio. Sacerdote y víctima. Sacerdote de su víctima y víctima de su sacerdocio. En vez de la sustitución vicaria, convencional e insignificante, un solo sacerdote que en su calidad de cabeza reúne en sí todos los hombres para ofrecerlos a todos en un solo holocausto. El murmullo confuso de los antiguos sacrificios, que eran figura de la pasión, en la cercanía del Gólgota, aquel día, viernes 14 de Nisán, se hacen clamor distinto, clamor rumoroso que se aquieta y calla en el silencio de la hora nona. En aquel instante se rasgó el velo del templo
y se cumplió la obra de la redención de los hombres. Como dice la segunda lectura opcional de este día, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Toda la religión del pasado y toda la religión del futuro estaba contenida en el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso, la cruz es el altar del mundo que se convierte por el supremo acto de culto realizado allí en la unidad religiosa del mundo. Ara mundi, por tanto, unitas mundi. El protestantismo entendió muy bien esta verdad. Entendió muy bien que solamente bastaba ese único sacrificio. No es necesario más. Ese es un sacrificio sobreabundante. No hay que agregarle nada. No le falta nada. Es imposible perfeccionarlo. Sí, ese aspecto de la verdad lo comprendieron bien. Pero el protestantismo ha rechazado el sacrificio diario. Desde hace 4 siglos que vocifera los 4 puntos cardinales que la misa es una abominación, un atentado sacrílego al valor infinito de la muerte de Cristo en cruz. Pero lo que pasa es que el protestantismo no entendió ni entiende que las obras de Dios son perfectas. Por esa intimísima solidaridad entre la cabeza y los miembros y la cabeza, era necesario que el sacrificio de Cristo, permaneciendo uno, único y absoluto, pasase a la trama cotidiana de la vida de la Iglesia, haciéndose coextensivo a todos los tiempos y a todos los lugares, sin multiplicarse. Esa es la maravilla de las maravillas de la Santa Misa. Por eso, que no hay nada más grande en todo el universo que Jesucristo. Y no hay nada más grande en Jesucristo que su sacrificio. No solo es una y única la víctima. No solo es uno y único el sacerdote. También es una y única la oblación. En aquel momento culminante en que el Salvador estaba en la cúspide del Gólgota, él, en una mirada panorámica, iluminada por la visión beatífica, conoce una a una cada una de las oblaciones que se iban a realizar en el mundo. Conoce una a una todas y cada una de las transustanciaciones que se iban a realizar en el mundo, a través de todos los tiempos, en todos los lugares, en todos los continentes. Y las quiso, porque él sabía que la Iglesia habría de hacer de su muerte expiatoria con el rito eucarístico la perpetuación de lo que él estaba obrando allí en la cruz. Y todas esas misas, también esta que estamos celebrando, todas esas misas en bloque
las hizo suyas, presentándolas al Padre. En ese momento terminó para Cristo el status vie y se inició el status gloria. Y por tanto, aquella disposición del alma de Cristo, alimentada continuamente durante toda su vida terrena con actos de ofrecimiento, se cambió en aquel instante en un estado de permanente oblación, status oblacionis perpetuus, casi como cristalizado ese acto en la inmutabilidad participada de la gloria. Con esta disposición oblativa de su divino corazón, Jesús, sumo y eterno sacerdote, permanece presente sobre el altar. Nosotros, o los seminaristas, los que todavía no han hecho los votos perpetuos, dentro de unos instantes van a renovar sus votos temporales. Si el hombre y la mujer es capaz de comprometerse de por vida a castidad, pobreza y obediencia, solamente ello es posible porque un día Jesús murió en la cruz y porque nos alimentamos permanentemente de su sacrificio perpetuado en el altar. Si uno comprende esto, no debe de andar de una manera malsana, dando vueltas a ver qué es castidad, qué es pobreza, qué es obediencia. Eso en general lo hacen las almas mezquinas. Nosotros no debemos hacer eso. Debemos tratar con toda la fuerza de nuestra alma de vivir en plenitud nuestros sagrados votos de castidad, pobreza y obediencia. Porque si no, cuando no se vive así, cuando no se engarzan esos votos a la cruz de Cristo, se termina como, desgraciadamente, en muchas partes el progresismo, con la castidad compartida, la pobreza interpretada y la obediencia dialogada. Es, en el fondo, una mentira de la vida religiosa. Pidámosle a Jesús crucificado, pidámosle a su madre al pie de la cruz la gracia de permanecer de pie junto a la cruz de Cristo en la profesión auténtica y sincera de nuestros compromisos religiosos.